tutorial para la solución de problemas de reactores no isotérmicos. Este ejercicio fue tomado del libro Elementos de Ingeniería de las Reacciones Químicas de Scott Fogler, cuarta edición. Este es el ejercicio 8.12 propuesto del libro. El ejercicio dice así: la reacción en fase líquida A más B produce C sigue una ley de velocidad elemental y tiene lugar en un CSTR de 1 metro cúbico, en el cual el flujo volumétrico es de 0.5 metros cúbicos por minuto y la concentración de entrada de A es 1 molar. Cuando la reacción se realiza isotérmicamente a 300 Kelvin con una alimentación equimolar de A y B, la conversión es del 20%. Cuando la reacción se efectúa adiabáticamente, la temperatura de salida es de 350 Kelvin y la conversión es del 40%. Las capacidades caloríficas de A, B y C son de 25, 35 y 60 joules por mol Kelvin, respectivamente. Se propone agregar un segundo CSTR del mismo tamaño en serie y a la salida del primero. Hay un intercambiador de calor unido al segundo CSTR con un coeficiente de transferencia de calor de 4 kJ por minuto Kelvin, y el líquido enfriador entra y sale del reactor prácticamente a la misma temperatura, que es de 350 Kelvin. Las preguntas son las siguientes. A. ¿Cuál es la velocidad de eliminación de calor necesaria para operación isotérmica? B. ¿Cuál es la conversión en la salida del segundo reactor? C. ¿Cuál sería la conversión si el segundo CSTR fuese reemplazado por un PFR de 1 metro cúbico con un coeficiente de transferencia de calor de 10 kJ por metro cúbico minuto Kelvin y una temperatura alrededor de 300 Kelvin? D. Un ingeniero sugiere que a temperatura superior a 380 Kelvin la reacción inversa no es despreciable. Desde el punto de vista termodinámico se conoce que a 350 Kelvin la constante de equilibrio es igual a 2 decímetros cúbicos por mol. ¿Qué conversión podrá lograrse si la temperatura de entrada del PFR del inciso C es de 350 Kelvin? Los datos son los siguientes. Y los esquemas para el caso 1 y el caso 2. Procedemos entonces a la solución del ejercicio. Para hallar la velocidad de eliminación de calor necesaria para operación isotérmica, partimos de un balance de energía para el caso isotérmico. Debido a que se desprecia el trabajo que puede presentar el agitador en el reactor, se considera este término igual a 0. La sumatoria de los calores específicos de los reactivos y de los productos es igual a 0. Y para una operación isotérmica tenemos en cuenta que la temperatura de salida del reactor es igual a la temperatura de entrada en este. Simplificando la ecuación tenemos la siguiente. Y partiendo de la definición de los flujos molares, que es igual a la concentración molar por el flujo volumétrico, tenemos que el calor necesario que se debe retirar para mantener la operación isotérmica es igual a este término. Entre estos términos no se conoce el calor de reacción. Se procede entonces a calcularlo de la siguiente manera. Considerando el caso adiabático, tenemos que la sumatoria de los calores específicos es igual a 0. El calor retirado o añadido al sistema es igual a 0, al igual que el trabajo es despreciable. Por lo tanto, el calor de reacción quedaría de la siguiente forma. El término negativo de la conversión por el calor de reacción es igual a la sumatoria de la relación de los flujos molares de cada especie por los calores específicos de cada especie por la diferencia de temperatura. Al ser la alimentación equimolar en A y en B, la relación θB va a ser igual a 1, quedando la ecuación de la siguiente forma, donde, reemplazando los valores planteados en el enunciado para la conversión en el segundo caso y la temperatura de salida en el segundo reactor, tenemos que el calor de reacción es igual a menos 7500 kJ por mol. Por lo tanto, el balance de energía para el caso isotérmico quedaría de la siguiente forma. Reemplazando cada uno de los valores, obtenemos que el calor necesario para retirar y mantener la operación de manera isotérmica es de menos 750.000 kJ por minuto.
la solución del inciso B, tenemos que para determinar la conversión a la salida del segundo reactor, partimos del balance de energía para un CSTR. Simplificando la ecuación, tenemos: de este modo tendríamos dos incógnitas en la ecuación anterior, temperatura y conversión 2, por lo que se plantea el balance molar para el segundo reactor. En términos del flujo molar, la conversión 2 menos la conversión 1 para un reactor en serie sobre la velocidad de reacción para el segundo reactor. Debido a que la reacción es elemental, la velocidad de reacción se define como la constante de reacción por la concentración inicial del reactivo límite al cuadrado por 1 menos la conversión 2 al cuadrado. Para utilizar dicha ecuación se necesita conocer la constante específica de reacción, que partiendo de la siguiente expresión, se tiene que la constante a una temperatura T es igual a la constante a una temperatura 1 que se conoce por el exponente de la energía de activación entre la constante universal de los gases, por el recíproco de las temperaturas 1 menos la temperatura T. Para determinar la energía de activación utilizamos el balance molar para el reactor 1 con las condiciones planteadas en el enunciado, donde es isotérmico y adiabático. De este modo podemos despejar la constante de reacción para el reactor 1, en términos de variables que ya conocemos. Resolviendo las ecuaciones para temperaturas de 300 y 350 Kelvin, tenemos los siguientes valores para cada uno de los casos. Utilizando entonces la ecuación de Arrhenius, utilizando la definición de la ecuación de Arrhenius, conociendo cada una de estas variables halladas anteriormente, tenemos que la relación entre la energía de activación sobre la constante universal de los gases es igual a 2664 Kelvin a la menos 1. De esta manera resolveremos las ecuaciones planteadas de manera simultánea utilizando el software Polymath 6.0 para ecuaciones no lineales. Para un reactor CSTR no isotérmico adiabático, planteamos una primera ecuación no lineal en términos de la temperatura del reactor, con una temperatura inicial de 300 Kelvin, y una segunda ecuación en términos de la conversión del segundo reactor, con un valor inicial de 0.2. Definimos entonces las variables que ya conocemos, como la conversión 1, el volumen del reactor 1, el flujo volumétrico, la temperatura inicial, la concentración inicial del reactivo límite, los calores específicos de cada una de las especies, el coeficiente global de transferencia de calor, la temperatura de los alrededores, la cual será constante, el calor de reacción, la definición para el flujo molar inicial de A, la velocidad de reacción para A, la constante de velocidad de reacción, la constante de velocidad de reacción 1 a la temperatura de 300 Kelvin y la relación entre la energía de activación entre la constante de los gases. Corremos el programa y obtenemos el siguiente reporte. El programa nos muestra que para estas condiciones la temperatura de salida del reactor será de 327.68 Kelvin y la conversión a la salida de este será de 42.14%. Continuando con la resolución del ejercicio para reactores no isotérmicos, se nos pide calcular la conversión si el segundo CSTR se reemplaza con un PFR de volumen de 1 metro cúbico y un coeficiente de transferencia de calor UA de 10 kJ sobre metro cúbico minuto Kelvin, y la temperatura de los alrededores permanece constante. Entonces, además de los datos ya suministrados y los hallados anteriormente, podemos extraer que para un reactor PFR de volumen de 1 metro cúbico tenemos un coeficiente de 10 kJ sobre metro cúbico minuto Kelvin y una temperatura de los alrededores constante. Tenemos como variable desconocida la conversión. Para la solución partimos del algoritmo de diseño para reactores
y planteamos la ecuación del balance molar y la ley de velocidad elemental. El balance molar lo tenemos en forma diferencial para un reactor PFR y la ley de velocidad es igual a como la estábamos trabajando anteriormente. La constante de velocidad definida anteriormente también a partir de la ecuación de Arrhenius. Posteriormente definimos la estequiometría de la reacción. Tenemos CA y CB en función de la conversión. Finalmente planteamos el balance de energía en forma diferencial. Aquí tenemos en cuenta el coeficiente de transferencia de calor y el calor generado por la reacción, además de los calores específicos de los reactivos. Y para resolver el sistema de ecuaciones en Polymath necesitamos definir los límites para las variables. El volumen del reactor va de 0 a 1 metro cúbico. La conversión inicial es de 0.2, que es la conversión con la que entran nuestros reactivos al reactor PFR, y una temperatura inicial de 300 Kelvin. Resolviendo hallamos una conversión de 0.328. Tenemos el reporte en Polymath. Aquí podemos ver que la temperatura va con un valor inicial de 300 Kelvin hasta 283 y la conversión va de 0.2 a 0.328. Podemos ver un perfil de temperatura y un perfil de conversión, donde se nos muestra cómo varía la conversión en función del volumen del reactor. Para el punto D nos piden que consideremos un PFR en una reacción reversible. Entonces, además de lo que teníamos planteado anteriormente, debemos reemplazar la ley de velocidad para una reacción reversible. Entonces, tenemos que se produce la reacción A más B, produce C, y de forma análoga la reacción inversa, donde C produce A más B. Entonces, la ley de velocidad elemental queda de la siguiente forma: menos RDA igual a K por CDA por CDB menos CDC por KC, donde KC es la constante de equilibrio dada a 350 Kelvin. Entonces podemos calcular KC a diferentes temperaturas a partir del delta H de reacción. Partimos de la ecuación de KC igual a KC1 Euler a la delta H de reacción sobre R por 1 sobre T1 menos 1 sobre T, donde KC1 sería la constante de equilibrio que nos dan a la temperatura 1, T1. Continuando, resolvemos el sistema de ecuaciones planteado para el punto C, pero vamos a reemplazar las nuevas ecuaciones, es decir, las ecuaciones para la ley de velocidad y para la constante de equilibrio. Entonces, resolviendo obtenemos un resultado de 0,48 para la conversión. El cambio se debe más que todo a que variamos la temperatura inicial de 300 Kelvin a 350. Aquí podemos ver el reporte de los valores para la temperatura y la conversión, y para mejor visualización tenemos un perfil de temperatura y un perfil de conversión en función del volumen.